Omar Palos, The After Story. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Palos y les doy la bienvenida nuevamente al segundo episodio de este podcast, The After Story. Quiero agradecerles nuevamente a todos por estar aquí, por estar un día más compartiendo esto conmigo. Es para mí un viaje que estoy emprendiendo con todos ustedes y precisamente ese es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy, que va a ser el emprendimiento. Básicamente, o el tema principal es cómo emprender con poco. Y yo creo que este es un tema muy importante que todos tenemos que considerar no solo un día de nuestras vidas, sino el resto de nuestras vidas, porque es demasiado importante, es parte de lo que vamos a hacer nosotros para poder salir adelante y alcanzar lo que nosotros queremos lograr. Y bueno, esto incluye pues todo lo que son nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos como personas y nuestros objetivos también, no tanto en la vida personal, sino también en la parte laboral. Realmente esto debe aplicar en todos los sentidos. Pero antes de comenzar, me gustaría poder leer un poco acerca del concepto en sí de la palabra emprender. Yo estaba investigando hace un momento el significado de esta palabra y dice así: emprender, empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia. Era muy importante para mí leer un poco acerca de este concepto, porque como lo dice aquí, es hacer algo que tiene cierta importancia y todo esto es lo que nosotros vamos a hacer para lograr lo que merece ese valor, lo que representa nuestros sueños. En este episodio voy a compartir con ustedes una experiencia muy personal. Y yo sabía en su momento que en algún punto de mi vida yo iba a tener que hablar de esto. Y también lo mencioné un poco en el primer episodio. Una serie o un proyecto que yo hice el año pasado que se llama... No el año pasado, realmente es un proyecto que me tomó más de un año y precisamente voy a comentarlo aquí con ustedes. Es una serie web que se llama Instituto Montauk. Esto es algo que me costó mucho trabajo entender y mucho trabajo el aprender a salir adelante y a sacar este proyecto a flote de una manera, porque yo sé que en la vida de todos, no solo estoy hablando de mí, yo sé que en la vida de todos, en algún momento tenemos miedo, en algún momento tenemos dudas, en algún momento no sabemos cómo realmente salir adelante. Y yo creo que esa es una de las cosas que nos detiene a todos en muchos momentos, ese miedo, esos sentimientos negativos que a veces nos dicen, pues no sé cómo hacerlo, no sé cómo voy a poder lograrlo. Y a veces parece razonable, a veces uno cuando está pasando por un mal momento, realmente nos cuestionamos. ¿Yo puedo hacerlo? ¿Yo puedo salir adelante? ¿Qué puedo lograr? Esas son muchas de las preguntas que tenemos a veces en nuestras cabezas, pero pues es una pregunta a la cual usualmente no tenemos una respuesta. Y esto es porque no todos estamos acostumbrados a comprender la vida de esta forma. No todos sabemos estos pequeños tips que yo les voy a compartir el día de hoy y que me llena de mucho orgullo poder llevar este mensaje a todas las personas que estén escuchando esto. No sé en dónde están, no sé si están en sus casas, bueno, que seguramente ahorita todos tenemos que estar en casa mayoritariamente o en medida de lo posible por la situación actual, pero quiero que en el lugar en el que me estén escuchando, ya sea en el coche, en sus casas, en el trabajo, no importa en dónde estén, lo que les voy a decir el día de hoy es un mensaje que tienen que recordar el resto de sus vidas. Es muy importante y tiene un fondo, tiene un significado detrás muy, muy importante. Y para entender un poquito más de este tema, yo elegí hablar sobre mi serie web que se llama Instituto Montauk. Y bueno, vamos a irnos algunos años atrás
aproximadamente 3 años atrás. No recuerdo muy bien qué fue lo que pasó en ese entonces, pero recuerdo que había habido un problema del que todos mis compañeros, todos mis profesores estábamos hablando. Creo que alguien se había salido de la escuela y esto trajo como muchos rumores. Entonces el director habló con nosotros y nos estaba diciendo no pueden creer lo que pasó, no se dejen llevar, este tipo de cosas, ¿no? De cuando pasa algo y se hace un chisme y parece teléfono descompuesto y alguien dice tal y alguien más dice otra cosa. Entonces era mucho eso. Y ese día, cuando fue a recogerme, creo que fue mi papá, cuando fue a recogerme a la escuela de actuación, íbamos en camino a casa, íbamos en el coche, y yo iba pensando, esto parece un buen tema para una serie o para un proyecto, esto realmente sería una buena historia, el llevar a cabo este concepto, ¿no? De chicos que son estudiantes de actuación y que se ven envueltos en todo lo que es el misterio, en todo lo que son probablemente las mentiras y los secretos. Y yo pensé ese día, esto quiero hacerlo. No sabía cómo en ese momento, yo solo pensaba en me gustaría. Unos días más tarde, creo que fue como una semana más tarde, yo empecé a escribir la historia. Y realmente esto es algo que igual quiero yo compartir. Yo no soy experto escribiendo guiones. Yo nunca en mi vida había escrito realmente un guión profesional. Y no sabía tampoco muy bien cómo trabajarlo. Creo que en ese sentido, como persona, yo soy de los que brincan y después aprenden a volar. Y es algo que me ha llevado afortunadamente a lograr muchas de las cosas que yo tenía en mente, muchas de las cosas que yo quería hacer y que igual que muchos de ustedes no sabía cómo hacerlo, pero en algún momento tienes que dar ese paso. Igual es algo que se los dije en el primer capítulo, no tienes que esperar a que todo sea perfecto, porque probablemente para la mayoría de las personas nunca vamos a llegar a ese punto perfecto en el que todo se va a acomodar completamente para que podamos comenzar con nuestros sueños. Realmente el proceso es mucho más largo, son escalones que hay que ir subiendo poco a poco, a veces puede incluso tomar años, pero es importante que nosotros comencemos a hacerlo, que nosotros demos ese primer paso desde abajo, porque a veces pues es difícil, ¿no? Si no tienes a lo mejor los recursos o el conocimiento, a veces es difícil intentar comenzar en un escalón muy elevado cuando pues no has cruzado esos escalones anteriores, ¿no? Entonces es importante, claro, es importante prepararse y checar las opciones que tienes cuando quieres perseguir tus sueños. Yo recuerdo que en ese entonces, pues yo quería escribir este guión y no sabía cómo hacer el guión. Yo no tenía conocimiento porque nunca había estudiado algo así. Solo actuación y los guiones, pues solo eran los que yo tenía leídos, ¿no? Los que yo practicaba para poder desarrollar mis personajes. Entonces yo busqué en internet algunos guiones. Igual me acuerdo que empecé a trabajar con algunos guiones, libretos que yo ya tenía igual de mi escuela de actuación y más o menos me basé en esos libretos para poder hacer el mío. No en que yo copiara la historia, pero copiaba el formato, o sea, más o menos me fijaba en cómo estaba desarrollado esos guiones profesionales para yo poder comenzar el mío. Y así fue como lo hice y terminé, comencé a escribirlo y creo que me tardé como 3 meses en terminar el guión para una serie web, porque al principio yo pensaba, puedo intentar hacer un cortometraje y luego pensé, pero esto es una historia que da para más. Entonces desarrollé el libreto de Instituto Montauk para una serie web que iba a tener aproximadamente 10 capítulos. Estos 10 capítulos, cuando yo los terminé, obviamente pulí el guión lo más que pude, lo mejoré en medida de lo posible. Y después, una vez que ya lo tenía listo,
yo fui a Indautor, igual lo registré, realmente esta es mi primera obra literaria ya oficial y que ya es mía, o sea, es de mi autoría y pertenece a mí completamente legalmente. Y yo estaba muy feliz. Todavía recuerdo que cuando yo llegué a Indautor, que es en donde registras las obras literarias y para que nadie pueda pues robártelo, ¿no? Y estaba yo en la fila, y en la fila una señora que estaba formada atrás mío, era una señora ya grande, y ella me dijo, felicidades, y yo le dije gracias, y me empezó a preguntar por la razón por la que yo estaba ahí, y le comenté un poco, le dije, sí, es que yo escribí un libreto, es una serie web que yo quiero hacer. Y ella estaba sorprendida, ella me decía, pero ¿cuántos años tienes? Y creo que en ese entonces tenía 19 años y ahorita tengo 23. Y ella estaba realmente feliz por mí, y yo igual me sentía de maravilla porque que una persona que ya tiene pues mucha más experiencia que yo me esté felicitando por un logro, por algo que yo estaba cumpliendo, y que igual era pues uno de mis sueños, probablemente no hacer el libreto en sí, pero sí perseguir esa historia que yo ya tenía en mi cabeza. Y esta señora era escritora, precisamente. Ya cuando comencé a hablar con ella, ella estaba ahí para registrar un libro. Y bueno, pues es un sueño, fue algo igual inexplicable, la emoción que yo sentí ese día por el hecho de que alguien profesional, una gran escritora, me haya dicho estos cumplidos a mí, cuando yo estaba muy joven, cuando yo igual no tenía experiencia, cuando yo tenía mucho miedo. Yo me acuerdo que estaba temblando y muy nervioso, pero es parte de, creo que perseguir tus sueños nunca va a ser algo fácil, nunca va a ser algo que vas a hacer completamente tranquilo, porque esto es un tornado, es un torbellino de emociones, de buenos momentos, de malos momentos, porque no es bonito, no es cómodo tampoco luchar por tus sueños. Si fuera tan fácil, pues toda la gente lo haría, ¿no? Y realmente las personas que llegan a cumplir sus sueños a veces, o lamentablemente, pues son la minoría. Creo que la mayoría de las personas tienen mucho miedo de dar esos pasos, de aventarse a intentar lograr sus sueños. Y si es por miedo o por comodidad también, a veces salir de tu zona de confort no es algo que nos guste a todos, pero hay muchos que sí intentamos pues salir adelante, y si no sabemos cómo, pues igual es bueno pues simplemente intentar. A veces con intentar es más que suficiente, porque es ese primer paso. Por lo menos no te estás quedando con el no te estás quedando con el me da miedo, o con el no puedo, o qué va a pasar, porque esto es un riesgo completamente. Y después de que yo ya tenía oficialmente esta obra registrada, empecé a buscar a mis compañeros de mi escuela de actuación, precisamente con los que había sucedido este acontecimiento, porque yo muchos de los personajes los desarrollé pensando también en mis compañeros y en el perfil que ellos tenían. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor el personaje de Ciara va a ser para mi amiga Fernanda. Y así fue como empecé a buscar a mis compañeros de actuación, y yo les comenté sobre el proyecto y les pregunté si les gustaría estar y formar parte de esto. Y todos me dijeron que sí. Entonces yo estaba muy emocionado, porque afortunadamente había ya personas interesadas en este proyecto. Y yo no tenía tampoco los recursos, yo no tenía pues el dinero para poder hacer una producción tan grande, porque una serie web en general pues requiere muchísimo trabajo. Y también pues era una historia que no era una historia fácil. Instituto Montauk era una historia de una escuela de actuación con alumnos, con muchos grupos. Entonces necesitaba no solo 10 compañeros actores, necesitaba muchos compañeros también, aunque no fueran de mis grupos. Entonces empecé a buscar mucha gente, traté de encontrar ese apoyo, y yo tenía no miedo, tenía pánico. Era demasiado, y de pronto ya éramos
40 personas y éramos 50 personas y todos eran mayoritariamente actores y realmente yo en producción pues estaba yo solo, yo no sabía tampoco editar muy bien, yo no sabía nada de nada, yo solo sabía actuar. Eso era en lo que yo era experto, en actuar, pero yo no tenía realmente conocimiento de todo lo demás que hay detrás de una producción. Pero, como les digo, yo soy de las personas que a veces brincan y después aprenden a volar. Y cuando van cayendo ya están intentando volar. Pero sí, así fue como pasó con esta historia. Y lo logramos sacar adelante. Yo analicé mucho los recursos que yo tenía. ¿Y saben cuáles eran los recursos que yo tenía en ese entonces? Pues era mi celular. Yo no tenía realmente una cámara super mega profesional. Tenía mi cámara, pero grababa en HD. Pero mi celular, afortunadamente, los celulares hoy en día tienen cámaras incluso mucho mejores que muchas cámaras en teoría profesionales. Y yo me acuerdo que al hacer pruebas me di cuenta de que mi celular grababa en 4K, que es muy buena resolución y muy buena calidad de imagen. Y mi cámara grababa en HD, entonces esto se quedaba más limitado. Además de que, bueno, con el celular, pues yo pensaba, a lo mejor, pues esto va a ser mucho más fácil, el hecho de que podamos grabar con un celular en espacios abiertos o en donde queramos, porque con la cámara normalmente es un poco más ostentoso, entonces no es tan fácil a veces grabar porque en muchos lugares no te dejan, en muchos lugares no te lo permiten. Sin embargo, con un celular pues es mucho más fácil porque no existen como esas restricciones de que esté prohibido grabar con un celular en espacios abiertos y eso lo volvió mucho más fácil. Eso nos permitió a nosotros experimentar más y jugar más con los escenarios que nosotros teníamos a nuestro alcance y a nuestras posibilidades. Y comenzamos con la historia, comenzamos a grabar con mi celular. No teníamos micrófonos, nunca utilizamos realmente algún equipo especial, no se utilizaron luces, ni focos especiales, ni, como les digo, ni micrófonos, ni siquiera teníamos un tripié. Con el celular era con lo que grabábamos y era a pulso. Y si no era a pulso, era porque yo tenía que actuar en la escena y normalmente lo que hacíamos era lo poníamos a veces el celular en cualquier lugar, hasta en la parte más ridícula que se pueden imaginar, en una silla, con diurex, no sé, acomodábamos todo como pudiéramos, porque afortunadamente yo tengo muy buen pulso para grabar con el celular, entonces puedo sacar tomas fijas, pero teníamos ese problema. A veces cuando yo era el que tenía que actuar, no teníamos a alguien que tuviera ese mismo pulso que yo tenía. Entonces sí era un poco difícil en ese sentido, pero logramos pues grabar, logramos arreglárnoslas para poder continuar con las grabaciones y realmente fue increíble. No teníamos tampoco equipo de vestuario ni de maquillaje, yo era realmente el que estaba a cargo de todo y como les digo, yo no sabía nada de esto, yo no sabía ni siquiera editar, yo no sabía cómo grabar. Me acuerdo que sí intenté yo prepararme, intenté buscar también algunas formas, algunas técnicas en internet. Hoy en día la tecnología, las redes sociales, el internet, todo nos permite tener caminos mucho más amplios. Hoy podemos buscar cualquier tipo de curso en internet, cualquier información y la vamos a encontrar. Y si no la encontramos, podemos a lo mejor consultar en otros medios, pero realmente en internet está casi todo. Así fue como yo me preparé, además también comencé a ver películas y a fijarme en los tipos de tomas. Fue un análisis muy detallado de mi parte en ese sentido, porque como yo no sabía, yo tenía que visualizar todo. Yo tenía que visualizar cómo se iban a grabar cada escena y obviamente pues muchas de esas ideas venían también de a lo mejor las series que yo había visto y que de repente me fijaba en algún ángulo y yo decía, mira, aquí la cámara está está de lado al actor, esto me funciona, yo quiero hacer algo así. Y así fue como comencé a aprender a usar la cámara y a sacar tomas profesionales, porque si ustedes pueden ver la serie,
se pueden dar cuenta de que muchas de las tomas se ven muy profesionales. Y eso es algo que para mí ha sido de los halagos más grandes, porque gente de grandes televisoras, de Televisa, de Univisión, de muchos medios, han visto el proyecto y me dicen, wow, esto se ve muy profesional. Y a veces la gente ni siquiera cree que todo esto se realizó con un celular. Toda esta serie, este proyecto que al final fueron como 60 personas en total, ya contando a los actores y también a las pocas personas que después entraron en la parte de producción, que como les comento, hoy en día la tecnología nos hace posible conectar con personas de todo el mundo. Y afortunadamente esta historia de Instituto Montauk la pudimos desarrollar en más de un país. Lo desarrollamos en México y en Argentina, principalmente fueron los lugares en donde se grabó. Y yo me acuerdo que tuve que en su momento igual pagar por un poco de promoción en Argentina. Y pues las personas empezaron a enviarnos sus castings y yo recibía todos los videos. Y era increíble poder ver a tantos chavitos igual que yo persiguiendo sus sueños, y que en esta ocasión pues yo iba a tener la oportunidad de ayudarlos, al menos a muchos de ellos. Entonces al final fueron aceptados como 2 chicos de Argentina. Y pues ellos igual, fue algo difícil también para ellos, porque se les comentó cómo estaba funcionando el proyecto. Y ellos aceptaron igual grabar desde Argentina, igual con un celular, y más o menos nos llamábamos y nos dábamos indicaciones de cómo podían grabar ellos de una mejor forma. Y fue algo magnífico, algo increíble. Igual de pronto logré conectar con personas en Alemania, en Estados Unidos, en Nigeria, personas que de repente me ayudaban con la música. Uno de los chicos me ayudó con la música, es de Texas. Se llama Austin, y fue algo maravilloso el poder juntar a tanta gente que perseguía el mismo sueño, y creo que eso fue lo que hizo posible esto. Esta serie de Instituto Montauk fue algo que yo logré por mis ganas, por mi motivación que yo tenía, y que aunque yo no tenía los recursos necesarios para hacerlo, lo logré hacer. Y lo logré hacer, como les digo, con esfuerzo, con motivación y conectando con más personas que buscaban lo mismo. Entonces yo les recomiendo a todos los que están escuchando este episodio que si quieren perseguir sus sueños, luchar por ellos y hacerlos posibles, busquen las alternativas, busquen las opciones. Probablemente no necesitas que tener todos los recursos para comenzar. A lo mejor y puedes buscar igual a otras personas que persigan lo mismo que tú, y a lo mejor se pueden unir. Y hay muchas formas, pero de verdad quiero decirles a todos el día de hoy que no dejen de luchar por sus sueños, que crean en ustedes y den ese primer paso, que como les comento no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena, y el camino es largo, pero se puede llegar, y lo único que se necesita es creer en ti mismo, porque nosotros a veces nos convertimos en nuestro principal enemigo. A veces nosotros somos los que nos detenemos a nosotros mismos. Que la persona que quiere llegar a ser cantante tiene pánico escénico y no hace nada por intentar cambiar eso, no intenta buscar a lo mejor practicar, no intenta pues hacerlo. Y este es solo un ejemplo, hay muchos ejemplos y aplica con cualquier profesión o carrera, y realmente pues es algo que aplica para todos. Este consejo es pues que el día de hoy, con esta anécdota que yo les conté sobre esta serie web, sobre este proyecto, pues les sirva a ustedes como una ejemplificación de que es posible. Ese también era otra de las cosas que yo quería lograr con esta serie, el llevar este mensaje, el poder decirle a la gente, puedes hacerlo. Yo era un chico que estaba completamente solo, no tenía ni equipo de maquillistas ni de producción, ni siquiera me puedo explicar el día de hoy cómo lo logré, porque tuve realmente muy poquito apoyo de personas, y fue más en el área a lo mejor musical y a lo mejor a traducir algunas cosas, porque la serie se tradujo en YouTube a varios idiomas, me parece que son 10 idiomas. Entonces pues por ahí sí recibí ayuda en la parte de los subtítulos,
pero realmente en la producción y los días de rodaje era yo solo. Yo era el que les decía a los chicos qué vestuario usar, qué escenas iban a grabar. Realmente era, pues sí, era muy difícil. Como les digo, yo no sé ni siquiera cómo fui capaz de hacer eso porque yo estaba estudiando, ya saben que yo estaba estudiando muchas cosas a la vez. Yo estaba estudiando actuación, estaba estudiando mercadotecnia, administración de empresas y aparte trabajaba también. Entonces no entiendo yo cómo pude hacerme el tiempo. Yo creo que cuando quieres algo puedes luchar por eso y romper a lo mejor muchos obstáculos, muchas barreras y lograr ahora sí que lo imposible. Eso es algo que a mí me encanta. El luchar en contra de la imposibilidad es algo que se convierte en magia. Y esta es la magia que yo creo muchos de nosotros tenemos que perseguir en nuestras vidas, el intentar superarnos a nosotros mismos y el poder cumplir con nuestras propias expectativas. Eso también es algo muy, muy importante a considerar. Y a veces las cosas, aun cuando estás luchando por tus sueños y aun cuando todo parece ir bien, también se complica. Yo cuando estaba comenzando con la serie web, con la serie de Instituto Montauk, llevábamos en su momento 3 meses o 4 meses de rodaje y pues como les digo, todo era con celular. Un día yo iba con mi mamá en el Metrobús en la Ciudad de México y de pronto, antes de entrar al Metrobús, yo me acuerdo que yo llevaba el celular en la bolsa del pantalón, en el bolsillo del frente. Y yo me acuerdo que antes de que llegara el Metrobús, se pararon al lado de mí como, creo que eran 4 o 5 chicos. Igual se veían jóvenes y en el momento en el que llega el Metrobús, mi mamá se abre la puerta y mi mamá entra. Y yo intento ir atrás de ella porque veníamos obviamente juntos, pero ¿qué pasa? Que estos chicos me rodean, me empiezan a empujar entre ellos y yo no entendía qué estaba pasando. Yo nada más sentía los empujones y yo sentí mucho miedo porque yo no sabía qué estaba pasando realmente. Yo pensé que me iban a golpear completamente. Afortunadamente no pasó a mayores, no pasó a más de unos empujones y de que entre ellos pues me hicieran bolita y no me dejaran moverme realmente. Y de repente cuando ya se van, yo estaba muy confundido. Entro al Metrobús y cuando estoy adentro me doy cuenta de que ya no tenía el celular. Y el celular pues tenía el trabajo de pues varios meses de trabajo. No todo, pero sí tenía muchas cosas que a lo mejor no había alcanzado a salvar en su momento y pues perdí todo eso. Perdí meses de trabajo. Igual yo no tenía mucho dinero como para poder decir, bueno, pues voy a comprarme ahorita otro celular, otro iPhone porque tengo mucho dinero. O sea, no, eso no era la situación. Yo no tenía dinero y tuve que hablar con los chicos y comentarles la situación y decirles, pues se perdieron muchas escenas, vamos a tener que volverlas a grabar, pero no será pronto porque yo no tengo un celular y yo no tengo ahorita forma de conseguirlo. Y afortunadamente salió o se dio la oportunidad de que yo actuara en una serie de Telemundo que se llama Falsa Identidad. Esa igual fue una experiencia magnífica y que me llegó en un momento en el que igual lo necesitaba demasiado porque con el dinero que gané de esa serie pues lo utilicé. También me dolió eso, pero tuve que utilizar todo el dinero para comprarme un nuevo celular y poder pues continuar con la serie. Pero eso me tomó como 3 meses más. 3, 4 meses más. Entonces mi proyecto ya se había detenido, mi proyecto ya se había planeado para grabar en un verano y así fue como se perdió casi todo un año de trabajo porque ya habíamos perdido como 3 meses y aparte pues los meses que tardé igual en comprarme otro celular y luego el volver a organizar todo. Entonces, pues sí, fue muy difícil igual eso, también me pegó, hubo momentos en los que yo quería detenerme, en los que yo quería dejar de seguir con este proyecto porque era mucha la presión, eran tantos los actores, era tanto el trabajo que perdimos y lo que hacía falta y tuve que luchar contra esa adversidad y yo me acuerdo que igual dejé de creer en mí por algunos momentos porque yo pensaba
yo no puedo, yo ya no puedo ser capaz de seguir con esto, ya no sé cómo. Pero tuve que enfrentarme a mí mismo, porque aunque yo me sentía que yo ya no era capaz, que yo ya no era la persona correcta para continuar con eso, pues tuve que lidiar conmigo mismo y tuve que hacerme la idea de que tenía que ser capaz de hacerlo, tenía que lograrlo, no había otra opción, que aunque todo había sido difícil, pero lo iba a lograr. Y así fue como pues el proyecto igual se fue alentando, alargando, perdimos actores que después por lo mismo de que esto se había tardado más, igual se fueron y pues al final el proyecto tomó 3 años, este ya es el tercer año, afortunadamente la serie ya salió en abril durante la pandemia y aún faltan 3 episodios por salir, ya salió hasta el episodio 9. Pronto va a salir igual los últimos episodios que faltan. Y pues es todo un proceso, es todo un viaje. Yo quería compartir esto con ustedes porque vale la pena, vale la pena hablar de estas situaciones en las que personas que no tenían nada lograron pues ingeniárselas para poder lograr algo y algo grande, no algo pequeño. Afortunadamente yo puedo contar esta historia el día de hoy. Y igual, adelante me gustaría tener a más personas que estén dispuestos a contar sus historias de emprendimiento, de cómo lograron a lo mejor luchar contra la adversidad. Y no se los digo porque yo me sienta ya el mega experto y el que ya logró muchas cosas, pero digo, les puedo decir que he visto a muchas personas emprender y llegar a la cima. Yo todavía no estoy ahí, igual, me falta muchísimo, pero he tenido la oportunidad de conocer personas que han logrado cosas inimaginables, cosas magníficas, no solo por ellos, sino también por otras personas. Y como les puedo decir, les puedo compartir que lo que me han dicho es algo igual, pues inexplicable y que supera las expectativas de tus propios sueños. Conozco personas que me dicen, yo tenía una idea de lo que quería lograr y lo que logré ahora supera por mucho a mi sueño más grande que yo tenía. Y es algo que también aplica para mí. Yo también en estos momentos pues soy una persona que tuve la oportunidad de emprender, tuve la oportunidad de hacer varias cosas por mi cuenta. Y esto me ha llevado a aprender demasiado sobre esta parte de la motivación, de cómo creer en ti mismo, porque yo no creía en mí mismo. Yo soy una persona que realmente, aunque soy actor, era muy inseguro, todavía lo soy a veces, pero yo no creía tanto en mí mismo. Era una situación en la que por más que yo quería intentar, por más que yo quería creer, simplemente no sabía cómo. Y fue a través de los años, de hecho, precisamente la actuación me ayudó bastante porque al estar en un curso de teatro, al estar en algunas clases de actuación, a veces te piden mucho improvisar y les puedo decir que la improvisación es algo magnífico, es algo que te da muchas herramientas en la vida, porque no solo se trata de, ay sí, voy a improvisar ahorita la escena que más o menos te dicen, a lo mejor eres el chico que va a llegar a conquistar a una chica en un restaurante, no sé, es un ejemplo. Y tienes tú que pues sacarlo con tus propias palabras, tienes que crear toda una situación y construir un personaje, pero estas situaciones que pasan en la actuación también se llevan a la vida real, porque a través de la improvisación tú tienes que ser más dinámico, tienes que aprender a resolver situaciones y esto pasa en la vida real. Por eso es que yo a través de la actuación logré conectar con esa parte de mí mismo que me comenzó a decir, Omar, eres capaz de lograr esto porque ya aprendiste a resolver situaciones, ya aprendiste o ya tienes esta capacidad de reaccionar mejor ante las situaciones. Y es algo igual muy interesante porque probablemente uno cuando comienza en esta carrera de actor no tienes mucho conocimiento sobre lo que te puede dejar la actuación más allá del concepto en sí de ser actor. Te trae muchas cosas de vida, muchos complementos. Es una constante lucha de salir de tu zona de confort y eso es algo que a mí me fascina completamente. El luchar contra esos sentimientos
miedo, contra esas inseguridades, me gusta a mí decir sí puedo, soy capaz y si quiero puedo hacerlo. Entonces son muchas palabras que tú tienes que ir jugando con tu mente para cambiar ese switch de no puedo a sí puedo. Y aunque tú pienses o sientas que no puedes, tú digas sí puedo. Porque a veces también el cerebro es un poco pesimista y nosotros también tenemos que combatir ese pesimismo. Entonces cuando el cerebro o la mente te diga no puedes, tú di sí puedo y hazlo. Así es como funciona esto, a creer en ti mismo y a emprender. Este es el concepto de este episodio, el emprender desde abajo, el emprender con poco. Como les digo, yo pues estoy muy feliz de poder compartir esto con ustedes. Y repito nuevamente, yo no soy un experto del tema, yo no soy probablemente la persona más indicada para estar hablando de emprendimiento profesionalmente, pero sí soy una persona que creo que con mi testimonio y con mi experiencia puedo a lo mejor llevar este ejemplo y estas palabras a personas que lo necesitan, porque a final de cuentas no necesitas ser experto en un tema para poder enseñarlo. A veces creo que en esta vida todos somos maestros de algo, todos podemos aprender algo de todas las personas, hasta la persona que ni te imaginas realmente nos puede dejar algo. Y eso es lo que yo quiero aquí, que aunque no soy un experto, pueda servir un poco lo que yo he aprendido a personas que a lo mejor igual de pronto necesitan hasta una palabra de aliento, porque es eso también. A veces el estar solo, hay muchas personas que no tienen muchas personas a su alrededor y a veces es más difícil cuando lo enfrentas solo. Si tienes la oportunidad y la bendición de tener a alguien a tu lado ayudándote a luchar por tus sueños, pues es algo espectacular, pero no siempre es así y a veces pues estás tú solo. Pero sí es importante el compartir un poco sobre esta palabra con personas que lo necesitan, porque vale la pena y esas personas que probablemente no tienen a alguien ahí para decirles que tú puedes, yo se los digo, gracias a esta oportunidad que me han dado con este podcast, yo se los digo, así que a ti que estás escuchándome en este momento, te quiero decir que tú puedes lograr todo lo que quieras, no hay impedimentos, nunca dejes de luchar y siempre, 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 siempre recuerda que nada, absolutamente nada es imposible. Eso es algo que debes de llevar siempre bien en alto y que cuando no seas a lo mejor un experto en cierto tema, pero a veces igual puedes aprender sobre la marcha en muchas situaciones. A veces pues es cuestión de mucha planeación y de buscar alternativas y opciones para lograrlo. Siempre, siempre es posible. Y soy un poco repetitivo con eso, pero es que quiero que lo tengan muy presente en todo momento. Y eventualmente hablaremos igual un poquito más de estos temas en este podcast. Tendremos invitados. Ahorita en este episodio pues será un poquito hablar un poco más de mi testimonio. Y bueno chicos, pues quiero darles las gracias a todos por este espacio. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como @OmarPalosOficial con doble F, en Facebook como Omar Palos. En Twitter me pueden encontrar como @OmarPalosR. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio de este podcast The After Story. Yo soy Omar Palos.